Muy buenos días, mi nombre es Isabela García Restrepo y les voy a hablar acerca de guerra y política en Colombia, una exposición histórica y actual de la historia de Colombia que está intrínsecamente ligada a un conflicto armado prolongado cuyas raíces se entrelazan con profundas divisiones políticas y sociales. Para empezar, vamos a hablar acerca del origen y factores del conflicto armado. El origen del conflicto armado en Colombia no se limita a un único evento, sino a una acumulación de factores históricos que crearon un caldo de cultivo para la violencia armada. Empezando por el conflicto por la tierra. Históricamente, la desigual repartición de la tierra ha sido una de las causas estructurales más importantes. El despojo y la concentración de la propiedad rural generaron resistencia armada campesina. La violencia bipartidista de 1948 a 1958 es un periodo de confrontación sangrienta entre seguidores del Partido Liberal y el Partido Conservador, exacerbado por el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Fue el antecedente directo del conflicto moderno. La violencia dejó cientos de miles de muertos y desplazados. Por otra parte está la debilidad del Estado y la exclusión política, la falta de presencia estatal en vastas regiones y la limitación de espacios por la participación política de sectores populares que se sintieron excluidos por el acuerdo del Frente Nacional, impulsaron el surgimiento de grupos armados. Por otra parte, el surgimiento de las guerrillas. En la década de 1960 se consolidaron los principales grupos guerrilleros con orientación comunista e influencia de la Revolución Cubana como las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, inicialmente como movimientos de autodefensa campesina. También la irrupción del narcotráfico. A partir de los años 80, la existencia de una poderosa industria del narcotráfico se convirtió en un motor y financiador clave del conflicto, alimentando tanto a guerrillas como a grupos paramilitares y bandas criminales, complejizando aún más la guerra. El tema número 2 a tratar es la división de los pensamientos y rivalidad bipartidista. La política colombiana se ha caracterizado tradicionalmente por el dominio de dos fuerzas históricas, aunque el panorama se ha diversificado con el tiempo, empezando por el Partido Liberal, más inclinado al federalismo, la separación de la Iglesia y el Estado y el libre cambio en sus inicios. Representaba intereses de comerciantes y sectores menos favorecidos. Ha tenido facciones reformadoras y otras más tradicionales. El Partido Conservador. Este abogaba por un Estado centralista, la alianza con la Iglesia Católica y una agenda que históricamente protegió los intereses de las élites terratenientes, tradicionalmente más continuista del orden social. Esta rivalidad histórica entre el liberal y el conservador es la base de la violencia política en el siglo XIX, con múltiples guerras civiles como la Guerra de los Mil Días en 1999 y 1902. Y se radicó en el siglo XX durante el periodo conocido simplemente como la violencia. En esta época entra el Acuerdo del Frente Nacional de 1958 hasta 1974, ideado para poner fin a esta violencia. Consistió en un pacto para alternarse el poder presidencial y repartir equitativamente los cargos políticos y públicos entre ambos partidos. Si bien terminó con la guerra bipartidista, consolidó la exclusión de otras fuerzas políticas, a lo que a su vez impulsó el surgimiento de las guerrillas. Con la Constitución de 1991, el espectro político se abrió a nuevos partidos y movimientos, rompiendo, al menos formalmente, con el estricto bipartidismo y dando paso a la actual pluralidad y alta polarización. En el periodo de violencia de Colombia también cabe aclarar los magnicidios políticos de candidatos presidenciales asesinados, tales como lo fueron Jorge Eliezer Gaitán, Luis Carlos Galán, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Osa y Carlos Pizarro.
con el contexto del narcotráfico, de cómo nos hemos peleado desde tiempos históricos, desde la patria boba que sacamos a los españoles y empezamos a pelear entre nosotros mismos. Se nota la ignorancia que tiene el pueblo colombiano y la verdad esto como una colombiana da muchísima tristeza. Uno de los momentos históricos para mí, en mi opinión, que tuvo Colombia fue tener a Gustavo Petro de presidente, ya que fue el primer presidente de izquierda al cual no asesinaron y alcanzó a cumplir sus 4 años de gobierno justamente. Claramente el pueblo, como había mencionado antes, tiene un alto índice de ignorancia, por lo cual al presidente Gustavo Petro lo han tachado de guerrillero, de ladrón, de un sinnúmero de cosas negativas, ya que tenemos el pensamiento de que solamente la derecha ha hecho las cosas buenas, cuando todo Colombia sabe que la derecha ha sido el gobierno, la idea política que nos ha dañado más el país. Colombia, lamentablemente, por sus malos gobiernos, malas decisiones y lo cegado que está el pueblo al ver a la gente de derecha que ha dañado mucho este país como unos héroes, es lo que nos mantiene estancados. Colombia es un país que tiene todo lo necesario para ser una potencia mundial, en mi opinión, ya que tenemos todos los climas, tenemos 2 océanos, la gente es trabajadora, tenemos buenos productos para exportar. La cosa es siempre la marginación que hemos tenido gracias al gobierno. Y ahorita que pasa un presidente de izquierda que está tratando de hacer todo lo posible para mejorar la situación del país, solamente lo que recibe son ataques del propio país al que intenta salvar. Es una situación bastante complicada la que tenemos en Colombia, ya que la gente está sumamente cerrada a cambiar su pensamiento político, lo cual no está mal y cada persona decide qué pensamiento político tiene. Eso es muy personal de cada persona. La cosa es que también tenemos que aprender a reconocer cuando alguien está haciendo las cosas bien y cuando alguien definitivamente lo que hizo fue hacerle un daño al país. Esa es mi opinión acerca de la situación política y toda la guerra que ha pasado en Colombia. Estoy muy orgullosa de ser colombiana, estoy muy orgullosa de poder ver y presenciar el gobierno de Gustavo Petro. Me siento muy orgullosa de saber y reconocer lo malo y lo bueno de este país, y sé que en algún momento todos los jóvenes que estamos viviendo el gobierno de Gustavo Petro vamos a ver un cambio si seguimos escogiendo bien a nuestros gobernantes. Muchísimas gracias.